El caos estalló durante el fin de semana. Estados Unidos derrocó al presidente venezolano Nicolás Maduro, trasladándolo a una instalación en Nueva York para que enfrente cargos relacionados con el narcotráfico. El país que Nicolás Maduro dejó quedó en caos, surgiendo dudas sobre el próximo líder y el futuro. Aún así, un líder mundial estará más molesto que nadie por lo que hizo Estados Unidos. Vladimir Putin, presidente de Rusia, había fortalecido lazos con Venezuela, pero ahora esos vínculos se han roto. Un aliado importante de Rusia está encerrado en una prisión de Estados Unidos, lo que representa un gran problema para Putin. El futuro de la guerra de Rusia. Pero el financiamiento fue expuesto. Algunos creen que la caída de Maduro podría beneficiar más a Moscú de lo esperado. Empezando por lo básico. El 3 de enero se dio la noticia de que la Unidad de Fuerzas Especiales de Estados Unidos, Delta Force, llevó a cabo con éxito una operación antes del amanecer en la capital venezolana, Caracas. Con una breve serie de ataques aéreos como distracción, Estados Unidos extrajo a Maduro y su esposa Celia Flores de su hogar fortificado, mientras explosiones sacudían Caracas y otras ciudades venezolanas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tardó en elogiar la operación. Estados Unidos realizó con éxito un gran ataque en Venezuela y capturó al presidente Nicolás Maduro y su esposa, trasladándolos fuera del país. Trump declaró en Truth Social que la operación fue en conjunto con fuerzas del orden de Estados Unidos. Desde el anuncio inicial, supimos que Estados Unidos planeaba esta extracción desde meses antes de su operación. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ha emitido desde entonces un comunicado afirmando que la captura de Maduro requirió meses de coordinación, planificación detallada y una ejecución impecable entre múltiples componentes del gobierno federal. Bondi también está entre varios miembros de la administración de Trump que han confirmado que Maduro fue arrestado debido a acusaciones de Estados Unidos por narcotráfico y delitos similares. Esto ha impulsado la violencia, desestabilizado la región y agravado la crisis de drogas, causando muertes estadounidenses, afirma Bondi. Euromaidan Press informa que Delcy Rodríguez, vicepresidenta y presidenta interina de Venezuela, solicitó una prueba de vida tras la operación de Estados Unidos. Esa prueba llegó poco después, cuando Estados Unidos reveló que Maduro fue llevado en barco y avión a Nueva York. Allí, Maduro languidece en una celda de la cárcel y se espera que comparezca ante el tribunal al mediodía del 5 de enero en la ciudad de Nueva York por una serie de cargos relacionados con drogas y armas. Estos son cargos presentados por Estados Unidos con base en la ley estadounidense, lo que ha generado muchas preguntas sobre la legalidad de la operación de extracción estadounidense. Consulta nuestro video sobre cuestiones legales y posibles consecuencias en Venezuela, según The Guardian. También sabemos los cargos que Maduro y su esposa enfrentarán. Una acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos señala que Maduro dirige un gobierno corrupto e ilegítimo, sostenido por una gran operación de narcotráfico que ha enviado miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos desde Venezuela. Maduro enfrenta 4 cargos: narcoterrorismo, conspiración, importación de cocaína, posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos. The Guardian señala que estos fueron los mismos cargos presentados contra Maduro por la administración Trump en 2020 al final de su primer mandato. Es poco probable que Maduro supere estos cargos. Aunque esto deja a Venezuela con un futuro incierto, hay alguien que estará más molesto que nadie por la salida de Maduro como presidente. Putin seguramente se enfureció al saber lo que hizo Estados Unidos. El líder de Rusia ha acelerado sus intentos de fortalecer la relación con Venezuela mientras aumentaban las tensiones entre Maduro y Estados Unidos. No se equivoquen, Venezuela era un aliado clave para Rusia, pero ahora ya no lo es. Esto podría significar que la financiación de la guerra de Putin en Ucrania y el dinero para el futuro de Rusia están en juego. Explicaremos por qué es así en unos minutos. Primero, es importante analizar cómo se había desarrollado la relación entre Venezuela y Rusia antes de la captura de Maduro. Según Euromaidan Press, la caída de Maduro representa la pérdida de un segundo aliado importante para Putin en poco más de un año. En diciembre de 2024, Putin perdió a Bashir al-Assad, líder de Siria por años tras un golpe rebelde. Ahora, otro dictador al que Putin estaba apoyando se ha perdido, dice el medio, y cita a Oleg Ignatov del Crisis Group, quien afirma que hay poco que Putin pueda hacer al respecto, si Estados Unidos tiene la intención de continuar con la captura de Maduro para lograr un cambio de régimen total. En noviembre de 2025, dijo Ignatov, si Estados Unidos busca un cambio de régimen en Venezuela por la fuerza,
Rusia difícilmente podrá ayudar por cuestiones geográficas y logísticas. Esas afirmaciones parecen haberse hecho realidad, ya que las pocas armas que Rusia le había proporcionado a Venezuela cuando Estados Unidos se estaba preparando el ataque que acabamos de ver, no hicieron absolutamente nada para evitar la captura de Maduro. The Moscow Times también informó sobre la situación emergente en Venezuela en ese momento, señalando en un informe de noviembre de 2025 que Putin podría perder a un aliado clave en América Latina si Estados Unidos cumplía sus amenazas de derrocar a Maduro. El Kremlin ya denunciaba las tácticas de Estados Unidos, como el envío de buques de guerra cerca de Venezuela. Rusia veía ese despliegue con preocupación. Según The Moscow Times, en noviembre, Putin llevaba años intentando debilitar la influencia de Estados Unidos en la política venezolana. La autoridad de Maduro fue cuestionada por última vez en 2019, según el medio. En ese momento, Maduro fue acusado por la oposición venezolana de que su reelección era inválida. Estados Unidos pareció estar de acuerdo e impuso sanciones al petróleo venezolano como parte de una campaña de presión. Putin envió asesores técnicos a Venezuela para apoyar su industria de defensa. Los asesores no hacían mucho mantenimiento básico de helicópteros. Su función principal era encargarse de defensas aéreas y aviones Sukhoi. Putin dejaba claro quién apoyaba a Venezuela y quién no. Fue una jugada sutil para ganar influencia y funcionó. Cuando las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela alcanzaron su punto máximo, Putin lo hizo de nuevo. A finales de octubre, Maduro solicitó y probablemente recibió sistemas de defensa aérea mejorados de Rusia. No sabemos si Putin entregó lo que Maduro pidió, pero sí que un avión ruso Il-76 voló a Caracas poco después de la solicitud de Maduro. Es seguro asumir que Putin, otra vez, intentaba aumentar la influencia rusa en Venezuela con sus sutiles acciones. Esos intentos fracasaron, no solo porque Maduro ya no está en el poder, sino también por Estados Unidos. Las defensas aéreas que Maduro obtuvo de Rusia resultaron inútiles frente a una serie rápida de ataques aéreos de Estados Unidos tipo Shock y Pavor, que prepararon el escenario para la captura de Maduro. Según informan 44 medios de comunicación, Estados Unidos inició ataques aéreos a las 2 a.m. del 3 de enero. Circularon videos con helicópteros estadounidenses y sin señales de defensa aérea activada. Considera que Estados Unidos debía sacar a Maduro de Caracas, ciudad que habría sido reforzada con tantas defensas como Putin le diera a Maduro. Aún así, fallaron. Según 2024, aunque Rusia suministró a Venezuela más sistemas de defensa aérea en 2024 como Buk M2 y Pantsir en aviones Il-76, estos resultaron ineficaces o neutralizados. Euromaidan Press enfatiza lo inútiles que fueron las defensas y armas rusas que Maduro tenía el 3 de enero. Dice que el expresidente venezolano dejó un tesoro de activos militares que provenían de Rusia, incluyendo defensas aéreas S-300 entregadas en 2013, varios aviones, Su-30 y 90 y 2 tanques T-72. ¿Qué le importa eso a Putin? Considera el mensaje que deja para futuros aliados de Putin que su equipo no pudo frenar a Estados Unidos. La caída de Maduro, como la de Assad un año antes, demuestra que el equipo militar ruso no es tan efectivo como afirman Putin y sus aliados. Esto aplica para los sistemas de defensa aérea rusos que no detuvieron a Estados Unidos en Irán y Venezuela. ¿Quién confiará en que Rusia puede defenderlos tras la caída de Maduro? No hablamos de defensas directas. Los países que adquieren armas rusas podrían ser menos propensos a permitir que la influencia de Putin crezca, ya que él tendría dificultades para usar estas armas como palanca en el futuro. Lo que Estados Unidos le acaba de hacer a Maduro es una bofetada política en la cara de Putin. Y es mucho más que el fracaso de las armas rusas lo que preocupará a Putin. Esas armas debían ayudar a Putin a influir sobre Maduro. Esa influencia fortalecería el comercio y aumentaría el fondo de guerra de Putin para Ucrania y el acceso a las grandes reservas de petróleo que hacen de Venezuela uno de los países más codiciados por líderes interesados en controlar el petróleo. Empezaremos primero con el comercio. Es inexacto decir que Venezuela era un socio comercial clave para Rusia antes de la destitución de Maduro. En mayo de 2025, Interfax reportó que el comercio entre Rusia y Venezuela fue de 200 millones en 2024. Sin embargo, esta cifra representó un aumento del 64% respecto al año anterior. Esto ocurrió tras el compromiso de Rusia y Venezuela de aumentar su cooperación en energía, transporte, logística y farmacéutica. Venezuela aún no era un socio comercial clave, pero estaba creciendo. Putin veía un futuro donde Rusia ganaría más dinero o obtendría recursos clave para su maquinaria de guerra. En el futuro, el petróleo sería la base de esta relación.
Y solo unas semanas antes de los eventos del 3 de enero, Putin parecía estar a punto de sufrir un revés en su intento de obtener cierto control sobre el petróleo venezolano. Reuters informó el 17 de diciembre de 2025 que los envíos rusos de nafta a Venezuela peligraban por la amenaza de bloqueo de Trump a petroleros rusos sancionados. El dinero que Rusia podría generar con la nafta es mucho menos importante que la verdadera razón por la que Venezuela quería este producto. La nafta diluye el crudo extrapesado, facilitando su transporte y procesamiento. Tras perder proveedores de Estados Unidos en julio de 2025, Venezuela acudió a Rusia para suplirlos. Rusia accedió. Unas 100.000 toneladas de nafta rusa iban a Venezuela cuando, semanas después, iniciaron conversaciones sobre un bloqueo. Maduro se fue y Estados Unidos controla el futuro de Venezuela. Los intentos sutiles de Putin de aprovechar el petróleo venezolano parecen haberse desvanecido. La lógica aquí es simple. Rusia suministra nafta. Venezuela utiliza esa nafta para transportar más petróleo. Rusia gana con la venta de nafta y refuerza su influencia para favorecer sus intereses petroleros en Venezuela. Por ejemplo, al llegar a acuerdos con Maduro para permitir que las compañías petroleras rusas comiencen a extraer petróleo venezolano, esas compañías obtienen una parte de los ingresos generados por ese petróleo extraído. El Kremlin graba esos ingresos y el dinero va al fondo de guerra ruso. Pero hay que hacerse una pregunta. ¿Por qué le importaría a Rusia el petróleo de Venezuela cuando tiene tanto propio? La respuesta es que Rusia puede tener mucho petróleo, pero Venezuela tiene mucho más. Según Al Jazeera, Venezuela alberga las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, que se estimaron en 303.000 millones de barriles en 2023. Desde la publicación de esa estimación, Venezuela ha vendido muy poco petróleo debido a las restricciones impuestas a sus ventas. Esos 303.000 millones de barriles equivalen a casi 4 veces los 80.000 millones de barriles de petróleo que Rusia tiene en sus reservas. Esto aclara el interés de Putin en el petróleo venezolano. Sí, Rusia tiene mucho petróleo. Con Maduro y acceso al petróleo venezolano, Putin y su régimen pudieron ganar miles de millones de dólares. Si Maduro hubiera seguido en el poder, Rusia podría aumentar su control sobre él en el futuro. Si Putin hubiera tenido éxito, habría obtenido parte de una industria petrolera emergente valuada en billones de dólares. Forbes ofreció un rango interesante de cifras, usando el precio actual de un barril de crudo, que es alrededor de 60, y el precio de 150 que se vio durante el pico de 2008. Forbes estima que el petróleo de Venezuela podría valer entre 18 billones y 45 billones. Esa cantidad de dinero es casi incomprensible, y Putin solo ha tenido que sentarse y mirar, mientras la parte de esos billones que esperaba obtener se le escapa de las manos. Hay otro problema que Putin tiene en sus manos. Ahora que Maduro ha sido removido, el hecho de que Estados Unidos haya llevado a cabo esa remoción significa que ahora es América quien se beneficiará de las vastas reservas de petróleo de Venezuela. Trump lo afirmó en una conferencia en Mar-a-Lago el 3 de enero. Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras de Estados Unidos, las más grandes del mundo, entren. Inviertan miles de millones de dólares, arreglen la infraestructura petrolera que está muy dañada, declaró Trump. Empecemos a ganar dinero para el país, agregó Trump, insinuando que quiere que Estados Unidos obtenga grandes ganancias del control que se ha dado. Sobre el petróleo venezolano, que Estados Unidos se beneficie del petróleo que Putin buscaba, ya es grave. Sin embargo, Euromaidan Press señala un problema aún mayor. Afirma que si Estados Unidos accede al petróleo venezolano, el país sería un actor clave en los mercados petroleros mundiales. Entonces, la oferta de crudo aumentaría. Más oferta para satisfacer la demanda existente debería llevar a que los precios del petróleo crudo bajen. Putin, quien ya se ve obligado a vender crudo ruso con descuento a través de su flota en la sombra debido a las sanciones occidentales, tendrá que vender petróleo por aún menos dinero. Eso podría significar millones, incluso miles de millones, perdidos para el fondo de guerra de Ucrania, sin contar los miles de millones que Rusia ya no recibirá. Mientras Maduro espera juicio en Estados Unidos, Putin buscó influir con poder blando. Estados Unidos frustró esos planes el 3 de enero con gran contundencia. Y las finanzas de guerra actuales y futuras de Rusia podrían empeorar aún más por eso. Con un aliado menos y su financiamiento expuesto, Putin podría preguntarse qué hacer ahora. Algunos opinan que destituir a Maduro puede ser un arma de doble filo. Aunque Estados Unidos celebra su logro, Rusia podría ganar más tras la salida de Maduro.
Al Jazeera planteó esa posibilidad en un artículo de diciembre de 2025, donde llegó a afirmar que una escalada de Estados Unidos en Venezuela podría sembrar las semillas para la creación de un nuevo orden mundial. El medio sostiene que Venezuela, aunque no es insignificante, se había convertido en un peón para las principales potencias mundiales, incluyendo a Rusia y Estados Unidos. Venezuela podría ser lo suficientemente insignificante para Rusia como para que solo haga los comentarios esperados sin hacer mucho más. En el caso de que Estados Unidos haga algo similar a lo que acaba de hacer, así lo sugirió Al Jazeera. La caída de Maduro no sería el fin del mundo para el Kremlin, dijo Al Jazeera. De hecho, podría terminar siendo algo bueno para Rusia. ¿Por qué? Bueno, que Estados Unidos lleve a cabo cualquier tipo de intervención militar en Venezuela pondría a Estados Unidos y a Rusia en igualdad de condiciones morales en lo que respecta a la guerra en Ucrania. Putin podría argumentar que Rusia debería tener el derecho de dictar lo que sucede en los países cercanos a su territorio. Si Estados Unidos envía su ejército a Venezuela, eso es exactamente lo que acabamos de ver. La Fuerza Delta, una de las unidades más elitistas de Estados Unidos, extrajo a Maduro de Venezuela. Eso es una intervención militar, tal vez una operación especial que Putin podría usar contra Estados Unidos. La intervención en Venezuela para obtener información sobre Trump podría abrirle a Putin otra vía de influencia. Venezuela y el dinero que representa puede ser una causa perdida. Sin embargo, Putin ahora puede establecer lazos más estrechos con cualquier nación en Sudamérica o en otro lugar que tema caer en la mira de Estados Unidos. Luego, Putin solo tiene que decir, miren lo que pasó en Venezuela, y así obtiene acceso con cualquier país preocupado por lo que podría hacer. Mientras Estados Unidos intenta expandir sus propios intereses mediante la escalada militar, podría evitar que esto suceda. Sin embargo, lograrlo es una tarea difícil, según un artículo del 3 de enero en The Independent. Si se puede instalar un nuevo gobierno sin problemas en Venezuela, si las instituciones de poder permanecen intactas, si se celebran nuevas elecciones que puedan considerarse lo suficientemente libres y justas, si se puede contener la probable reacción de los simpatizantes de Maduro y de quienes tienen intereses en su gobierno, y si se puede evitar el caos de pandillas en la Haití, entonces Trump podrá proclamar la victoria. El medio dice que cualquier consecuencia regional será limitada. Aún queda mucho trabajo por hacer. Y ahora que Estados Unidos afirma que básicamente va a tomar el control del petróleo de Venezuela, hay que preguntarse cuánto va a influir realmente en el futuro de Venezuela. La próxima transición debe ser limpia, para evitar acusaciones de hipocresía de Putin contra Estados Unidos. Si no lo es, Rusia podría arriesgar su futura guerra y financiamiento nacional, ya que Estados Unidos se habrá debilitado globalmente. Si capturan a Maduro, el problema de Putin sería que Rusia podría no durar lo suficiente para saber si eso beneficia al país. La guerra en Ucrania ha sumido a Rusia en la edad de piedra al forzar un colapso increíble. Descubre más en nuestro video y recuerda suscribirte a The Military Show para más cobertura de los últimos acontecimientos en Venezuela, y gracias por vernos.